No fue fácil, el cambio no fue fácil para nada. ¿Y por qué lo decidiste, Mónica? Pues en ese momento estaban ocurriendo una serie de cambios y entonces Pati todo el tiempo me estaba deteniendo. Me decía, sí, está muy bien, me parece muy interesante que quieras hacer unas historias engarzadas de chucha perengana, pero acuérdate que este es un programa de espectáculos. Y yo ya lo quería sacar de los espectáculos. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Me da muchísimo gusto recibirlos. Es un verdadero placer que nos acompañen y sobre todo que nos acompañen cuando hay oportunidad de reencontrarnos con esos rostros que ustedes han seguido durante tantos años. Y hoy tenemos la presencia de una gran periodista, una periodista que además ha hecho de todos los géneros y ahora la van a escuchar. Y yo no sé por qué hizo espectáculos tanto tiempo y ahora ya está en política, pero bueno, hemos trabajado juntas cuando estuvimos en espectáculos, hemos viajado juntas, me enseñó a andar en metro en París, me llevó a comer a Casa Lucio en España, en fin, hemos tenido una gran relación y me encanta que esté ahora aquí de invitada en Casa de Mara, mi queridísima Mónica Garza. ¡Ay, Mara, querida, qué bonita presentación! Gracias, querida, qué gusto, enorme verte y qué honor estar aquí en tu programa, en tu casa, no. en tu canal. ¡Qué padre! ¡Cuánta dice, cosa! Hace dos matrimonios que no nos vemos. Exacto. ¿Cómo pasa el tiempo? Mónica, muy bien, pero yo quiero saber cómo padeces o cómo sufres o cómo vives o sobrevives el divorcio de tus padres. Ese sí no lo viví bien, a pesar de que no es que yo viviera una infancia muy feliz y que mis papás y que fuera muy bonita. No, o sea, la relación de mis papás era complicadísima. A mí me tocó vivirla especialmente difícil porque mis hermanos mayores son muchos años mayores que yo. Meme, mi hermano, me lleva 12 años, Maritere me lleva 9 y medio. Entonces yo crecí casi como una hija única. Cuando yo tenía 8 años, ellos ya tenían 18 y ya estaban estudiando uno en Monterrey, Maritere, mi hermana, en Estados Unidos, y yo me quedaba sola con los dramones de mis papás que eran muy intensos y eran muy pasionales y pues aquello era una guerra campal, ¿no? Sin embargo, el divorcio, mis papás, al menos conmigo, no sé con mis hermanos, porque te digo, vivíamos realidades muy diferentes. Ellos ya eran grandes, casi adultos, yo era una niña. Pero su divorcio lo manejaron, creo que bastante mal, bastante poco civilizado. Y de repente yo era una niña, es algo que también recuerdo muy mal. Pues yo era una niña de 11 años, 12 años, que iba y venía con papeles de divorcio y que iba y venía con brillantes y dile a tu papá que me regrese el anillo, no sé qué, y dile a tu papá que me... Entonces, el tiempo... Un tiempo, porque luego cuando mis papás se recién separaron, yo dejé de ver a mi papá radicalmente 2 años. Y nadie me explicó por qué, y nadie me dijo, y hasta el día de hoy no supe dónde estuvo mi papá 2 años. No es algo que se habló. O sea, desafortunadamente yo también vengo de una familia, y luego le entras al juego porque no te queda más remedio, donde las cosas no se hablan, ¿no? Entonces un día... Nos fuimos, o sea, un día me mandan a estudiar a Canadá, me bajo del avión y ya no vivía en la casa que vivía, ya no tenía a mi papá conmigo, ya vivía en otra casa, ya tenía una realidad distinta y nadie me explicó en qué momento pasó esto. Mi mamá nomás me dijo, por el espejo retrovisor, porque yo iba en el asiento de atrás, ya no vivimos en la casa, vivimos en otra casa y ya no vivo con tu papá y ya tu papá no está en nuestra vida. Y así pasaron 2 años. Y 2 años después, un día Maritere, mi hermana la mayor, llega y me dice, por cierto, el jueves vamos a ir a cenar con mi papá. Después de 2 años de no saber nada de él. Y entonces me acuerdo de que me arreglé y bueno, fuimos a cenar con mi papá y mi papá nos saludó. Bueno, él ya había visto a mi hermano el mayor, creo que con Meme, mi hermano, nunca perdió contacto. Con Maritere, mi hermana, y conmigo sí. Ese día lo volvimos a ver Maritere y yo. No se habló de nada. O sea, ¿cómo te va en la escuela? Como si no hubieran pasado 2 años, como si nada hubiera pasado, como si nadie se hubiera divorciado de nadie. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, todos somos felices. Eso es muy complicado de asimilar. Y más cuando eres adolescente. Más cuando estás entrando en la adolescencia. Y además mi mamá en ese momento tenía
pues como que yo no entendía, me enteré muchos años después, por qué a mi mamá le provocó tanto escozor que yo volviera a ver a mi papá. Y no nada más era un tema de que mi papá fuera malo, que no. Ellos estaban peleando mi custodia. Yo no lo sabía. Yo me enteré de esto, Maracasí, te puedo decir que hace 2 años. Ay, Mónica. Mi mamá estaba... Entonces, pierde mi mamá mi custodia. Yo nunca me entero de esto porque mi papá... es decir, mi mamá pierde mi custodia legalmente, pero mi papá no me reclama. O sea, es decir, no dice que se venga a vivir conmigo porque ya gané. Ahí la cosa era un pleito legal donde se trataba de ganar, ¿no? No la quiero, pero, o sea, te quiero atormentar ganándote la custodia, pero en realidad él nunca dijo, ahora se viene a vivir conmigo. Yo creo que no, yo creo que en realidad ni quería. Que los papás, ¿qué hacen con los chavos? No sabría qué hacer. Entonces, y mi mamá, de repente yo la veía siempre que yo me iba a ver a mi papá o a quedar con mi papá el fin de semana, se volvía loca. Y yo decía, mi mamá es una neurótica, ¿hasta qué le pasa? Entendí, pero muchísimos años después, que le daba mucho miedo que no fuera a regresar. Porque además él tenía la custodia. Yo no lo sabía. Ahora, ¿te casas la primera vez a qué edad, Mónica? 18 años, 19 años. ¿Por qué te casas? Porque me quería salir de mi casa. Esa es la realidad. Porque hubo un punto en la vida en la que sí me voy a vivir con mi papá. Y entonces me voy a vivir con mi papá teniendo, no sé, 16 años. 17 años. Me voy a vivir con mi papá y bueno, pues al principio todo muy bien y tal, pero luego las cosas ya no empezaron a estar... Él se volvió a casar, en fin. No, pues eso es... Y entonces, pues yo era una chava muy rebelde. En ese momento las cosas con su esposa no estaban bien. O sea, la relación era complicada y yo era una adolescente... Pues yo era una chava complicada, muy rebelde. Y pues no me gustó. O sea, hubo varias situaciones ahí que no me gustó. Y entonces comía con mi mamá una vez a la semana, los martes. Y entonces me fui a platicar con mi mamá una vez que me fui a comer con ella a su casa y le dije, mami, pues he estado pensando que me quiero regresar a vivir contigo. Porque la verdad es que la cosa está muy difícil en casa de mi papá, por esto y por esto, por esto. Y entonces me escuchó y me dijo, pues no te puedes regresar a vivir conmigo. Okay. Y yo así como, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque cuando tú te fuiste de mi casa, yo me volví loca. Porque tú tomaste una decisión que a mí me costó mucho dolor. Y para yo poder superar ese dolor, tuve que reinventarme una vida. Y en esta nueva vida ya no cabes tú. Y te voy a decir, tú me pones una cara así como, ¡qué horror, qué crueldad! No, crueldad la mía de irme a vivir con mi papá en un momento en el que mi mamá estaba tan frágil. Claro, y yo no lo sabía. Y ella sí había rehecho su vida, sí había reestructurado su vida, sí había logrado con todo el derecho del mundo y me dio la gran lección de mi vida. Porque a veces los hijos, Mara, somos muy tiranos y decidimos que los papás están ahí cuando nosotros incondicionalmente, y no tienen por qué estar incondicionalmente. No tenemos por qué estar incondicionalmente, y si un día les hacemos algo que los lastime mucho, no nos tienen por qué perdonar cuando nosotros queramos. Entonces mi mamá me dio una gran lección de yo te adoro, eres mi hija, aquí estoy siempre para ti, pero ya no cabes en mi casa. Y esto es consecuencia de una decisión que tú tomaste. Entonces, me regreso esa tarde a casa de mi papá y dije, ¿y qué voy a hacer? Tengo que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí. Y entonces, acababa de conocer yo estudié en el Liceo Franco Mexicano, y una de mis amigas de la escuela, en ese momento ya no estaba en el liceo, pero una de mis amigas que perduró siempre, un día me dijo, vamos, tú te acuerdas perfecto de esta discoteca que era el Magic. ¿Te acuerdas? Sí. Vamos a ir a bailar al Magic y te voy a presentar a un amigo de mi hermano. Y todos eran ex liceos. Entonces, pues me voy a bailar al Magic con mis amigas.
íbamos con el hermano mayor, o sea, es que el que llevaba el coche iba manejando el hermano mayor de mi amiga, y ese hermano mayor llevaba a un amigo que termina siendo mi primer marido. Tuve con él un noviazgo de 6 meses, y de repente un día me invita, nunca lo voy a olvidar, me invita a una cafetería que empieza con V y que está en Palmas y que terminaba con S. ¿Te acuerdas del Vips de Palmas? Del Vips de Palmas, famoso. claro. Entonces me invita a tomar un café ahí y me dice, oye, fíjate que él trabajaba en una empresa, en Unilever, una empresa multinacional. Y entonces me dice, me mandan a París a ser el gerente de control de calidad de un aceite muy importante en Francia, tipo, pues uno de los más populares aquí, ¿no? Entonces me dice, y yo así, pues, ¿y de irte cuándo te irías? ¿O qué? Me dice, no, pero me gustaría que te vinieras conmigo. Yo dije, de aquí soy. Porque además era pero guapo, pero inteligente, pero encantador, pero todo el día era... Pero... Yo dije, no, nada más me salgo de mi casa, me voy a París. Y entonces... le dije, yo me voy contigo, pero pues yo no creo que mi papá tamaulipeco me deje nomás agarrar un avión, o sea, como no me vaya yo huida, pues no claro. veo cómo. Y me dice, no, de todas maneras, para que a ti te paguen el viaje en la empresa, como nos llevaban expatriados, como esposa. pues te tienes que ir como esposa. Y entonces sí nos pagan todo y nos ponen departamento y Entonces dije, de firmo. Y nos casamos unos meses después. Mi papá furioso, nunca estuvo de acuerdo en que yo me casara, estaba muy jovencita, y él sabía perfectamente por qué me estaba casando. Lo sabía perfectamente. Tan lo sabía que el día íbamos a la iglesia, me casé en la iglesia de Sena. Ay, mano, me casé por la iglesia siendo el judío. Entonces, imagina, yo lo casé por la iglesia. Ah, sí. Entonces, me caso con mi vestido de princesa. Íbamos en el coche, mi papá me llevaba agarrada de la mano, y antes de... Porque mi papá es muy norteño, muy norteño y muy mal hablado, y muy hasta el día de hoy. Y me llevaba agarrada de la mano, como siempre me tiene, siempre que estoy con él me toma de la mano. Entonces, me llevaba agarrada de la mano, y antes de que el coche se detuviera en la iglesia para bajarnos, ya yo con mi vestido de novia, me dice, yo no sé cómo chingados permití esto. Esas fueron sus últimas palabras antes de entrar a la iglesia. Y ya, y bueno, pues me casé con este chavo increíble, un cuate de verdad increíble. Lo que pasa es que pues, estábamos muy chavitos, yo tenía 19 años, él tenía 25. Pues yo sí muy ilusionada porque era un gran tipo y yo entraba a una gran familia. Sí. Él estaba muy enamorado. Y una gran oportunidad. Y era una gran oportunidad, pero evidentemente yo era una rebelde gitana, como siempre lo he sido, y aguanté poco un matrimonio porque pues, tú no vas a aguantar ningún lugar donde vas como salida de emergencia. Después me arrepentí. Me acuerdo que cuando me iba a divorciar, mi hermana mayor, muy sabia, me dijo, estás loca, ¿cómo te vas a divorciar de él? ¿Cómo te vas a divorciar de él? ¿Cómo crees? Pero si es el partido perfecto, no, ten amantes. Me dijo, no lo dejes, ten amantes. Y yo de tonta no le hice caso, porque la verdad es que, porque creo que era un hombre maravilloso, pero que también se merecía estar con una mujer que lo amara. Yo lo adoraba, lo respetaba y lo admiraba profundamente. Pero hasta ahí. Pero no era una niña. O sea, era una niña y él ya era una persona. Y yo en ese momento no supe valorar lo que tenía en las manos, porque para mí era una salida de emergencia. ¿Y cómo llega a tu vida el papá de Matilde? Ah, pues ding dong, me dice una amiga, fíjate, me dice. O sea, que puras amigas encandiladoras. Puras amigas encandiladoras, ¿no? Y todos llegan a mi casa, además todos van por mí a mi casa. ¡Qué maravilla! ¡Qué miedo! Ya por eso no le abro la puerta a nadie. De la casa. No, una amiga mía, estaba yo de viaje, justo con la esposa de mi papá, con mi hermana chiquita, una amiga de mi hermana, andábamos haciendo un viaje por Escandinavia o no sé dónde andábamos, Finlandia y por allá. Y cuando regreso tenía una llamada, ¿te acuerdas que ¿te acuerdas de las grabadoras? Cuando uno llegaba y le ponía... Claro. ¿no? Y entonces no estaba el mensaje que te dejaban, que eso ya era la tecnología mayor. Sí. Entonces llego de viaje, aeropuerto, maleta, cierro la puerta de mi casa, pongo la grabadora a ver qué mensajes tenía. Ahí vivía con una amiga
que no estaba, y entonces uno de los mensajes, ay, ¿esta cosa qué es esta nube que Se anda llama aquí? fresa. Ay, Fresa, que es saluda, una nube, Mónica. qué cosa tan bonita. Bueno, pongo el mensaje y era mi amiga Francesca, una de mis mejores amigas, que me dice, oye, te quiero presentar a un cuate que conocí. Ella trabajaba en publicidad, en una agencia de publicidad muy importante, y me dice, conocí a un director que tenía una productora, director de comerciales, que te lo quiero presentar. Nada más para que nos divirtamos, no es para que te cases con él. O sea, así decía el mensaje. A los 3 meses me casé con él. Entonces yo dije, ay, bueno, sí, órale, va a pasar por ti a tal hora y nos vemos en tal lugar. Y pues en aquella época y si mi amiga me estaba diciendo, yo lo conozco, y ya me había dado así todo el currículum, y ya, llegó por mí y nos casamos rapidísimo. En una boda súper chiquita. Mi papá tampoco estaba de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo. ¿Ahí qué edad tenías? Como 26 años. Bueno, un poquitito más Sí, crecidita. ahí está, un ¿verdad? poquito más crecidita, él un poco más grande que yo. Él tendría 20... No, yo tenía, 26 y él tenía 28 años. Pero él además era pues ya un director consolidado, muy exitoso, con una empresa productora de comerciales donde le iba muy bien, y nada, me enamoró locamente, y me caso, y bueno, nace Matilda 5 años después. ¿Te tardaste para tener Sí, a me tardé, Matilda? y de hecho pues fue un momento complicado, porque cuando yo me entero que estoy embarazada, pues él y yo ya estábamos hablando de separarnos. ¿Cómo crees? Claro. Y decidimos mantenernos juntos, o sea, intentar rescatar eso, porque yo, pues porque estaba embarazada y no estaba en nuestros planes tener hijos, pero cuando supe que estaba embarazada, a los dos nos hizo muchísima ilusión. Y esperamos a Matilda con muchísima ilusión. Y todo funcionó bien como papás de Matilda, pero ya no como pareja. Entonces, Pero ahí, ¿qué pasó? ¿Caminos diferentes? mira, pasaron muchas cosas. Yo empecé a trabajar en TV Azteca. No, y eras jefa de información, ventaneando todo el y trabajo del trabajaba mundo. tenía todo el trabajo del mundo, me gustaba mucho mi trabajo, me apasionaba. Él era muy exitoso en su área, pero yo área. siempre digo que una vez yo lo acompañé a filmar un comercial, y una modelo que tenía para el comercial hizo un berrinchazo, y entonces él la mandó correr del set. O sea, él le dijo al productor, él estaba dirigiendo, y él dijo, pues, ¿me cambias la modelo ahorita? Porque aquí nada más hay una diva, y esa soy yo. Eso dijo él en un set de filmación una vez que estaba filmando un comercial, y yo estaba ahí. Lo que yo debía haber entendido es que eso era en la vida, no nada más en el set. Entonces, cuando yo empiezo a ser muy expuesta, a ella no le gustó. Y empezamos a tener pues una serie de diferencias, y además él es también, tú me conoces, o sea, la chica Sugus, y me encanta hacer comidas en mi casa y cenas y esto y lo otro, y el baile. Sí, hace escribir obras de teatro. Y él era súper antisocial. Me acuerdo que cuando llegamos a vivir a la casa donde vivimos unos años, donde nació Matilda, él se encargó de todo y se encargó de la decoración, y como originalmente él comenzó como director de arte, puso un departamento padrísimo, ya sabes, una decoración súper padre. Y cuando yo llegué le dije, oye, pues sí está increíble, pero aquí no van a caber más de 3, o sea, en esta sala, o sea, eran 3 sillones, ¿no? O sea, un love seat y otro de hace así, un sillón individual. Y yo le decía, oye, aquí, o sea, está muy bonito como set de filmación, pero aquí no caben más de 3 personas sentadas. Y su respuesta fue, claro, aquí nunca va a haber más de 3 personas sentadas. O sea, 2 divas no pueden vivir juntas. No era tanto eso. Él era alguien que me quería meter como en una cajita de tú me perteneces y estás en mi cajita, y solamente, no sé, eran muchas cosas con las que al final yo no podía convivir. ¿Y ¿no? cuánto tiempo duraste en la cajita? 6 años, 5 años. ¿Y Matilda de cuánto tiempo se fue? Cuando él y yo nos separamos, Matilda tenía 1 año. ¿Cómo se empiezan a manejar las cosas de este cambio radical que tiene Matilda y de las confesiones que Matilda hace a través de las redes de un padecimiento que tiene?
que a mi gusto fue muy mal manejado. Siendo periodista sabemos que estuvo mal manejado. ¿Cómo lo descubres y cómo lo empiezas a tratar tú sola después de que son vidas muy parecidas la tuya y la de tu hija? ¿Cómo me entero con lo de mi hija? Bueno, pues porque mi hija se va a vivir con su papá un tiempo a Portugal, y allá tiene una crisis de ansiedad y que va, digamos que le está pasando escalando. a muchos jóvenes ahora. Ajá, que va escalando, y entonces allá pues nos advierten que hay la probabilidad de que existe este diagnóstico de trastorno borderline, y lo digo como tal porque ella lo ha dicho públicamente, incluso escribió en un portal muy serio, que es Yo También, que dirige Bárbara Anderson y Kate Artigues. Ella escribió lo que era vivir con el trastorno borderline. Y bueno, pues lo que te puedo decir es que en cuanto las dos nos hicimos conscientes de que vivíamos con eso, lo que hicimos fue hacernos cargo de eso. Claro. En mi vida con mi hija no tiene por qué haber estigmas, no tiene por qué haber tabús y no tiene por qué haber nada que no se pueda solucionar. Y si teníamos que ir a ver a 400 médicos, íbamos a ir a ver los 400 médicos, pero Matilda, que es afortunadamente, tiene donde sacar muchas de estas cosas, que es a través de su pintura, a través de sus tatuajes. Y yo no he intentado dejar que Matilda sea y se sienta cómoda con lo que ella quiera y como ella quiera. Ella es muy valiente para enfrentar el mundo en el que le toca vivir, con la mamá que le toca tener, porque pues esta es la mamá que le tocó, no otra, teniendo que estar en el foco sin pedirlo, que esa ha sido una parte muy difícil para ella. Pues cómo no va a ser difícil, Mónica, y luego con todas estas cosas y con todos esos filtros. Pero pues ella ha hecho siempre lo que tiene que hacer. Yo creo que... Y tú lo que tienes que hacer. Y yo lo que tengo que hacer. Y nos hacemos cargo y llevamos una vida lo más sana posible, y ella pues es una tatuadora muy exitosa. Yo admiro profundamente a mi hija, que defiende su individualidad, su estilo, su arte, es muy inteligente, habla varios idiomas. Igual que tú. Es muy culta, le gusta mucho leer. Todo eso se lo enseñaste tú, Mónica. Ay, bueno, y su papá también, porque tendrías que conocer al papá. Pero creo que, yo la bueno, que conozco es a la mamá. Sí. Y yo recuerdo cuando me platicabas y me enseñabas fotos de Matilda, y estamos hablando hace muchos años, Mónica. Sí, así es. Y yo cada que veía esas cosas, yo decía, Mónica es una mujer muy valiente. Y para las personas, las señoras que nos están viendo en este momento, la pandemia no fue fácil, el confinamiento no fue fácil para los jóvenes. No, hombre, para nada. Fue, ¿qué nos espera mañana? Muchos intentos de suicidio, muchas ansiedades, que no necesariamente tienes que tener un padecimiento como el que están controlando con Matilda y están controlando juntas. Y como madre no es un padecimiento, es una condición. Es una condición. Es una condición, ¿no? Como cuando una persona sufre de ansiedad, pues va a sufrir ansiedad toda su vida, en mayor o menor medida. Las personas que hemos padecido... catastrófica. Las personas que hemos padecido un desorden alimenticio, toda la vida lo vamos a padecer, va a estar ahí. Lo tienes que estar controlando en mayor o menor medida, pero pues va a estar ahí. ¿Y quién no nos tenemos que estar controlando de algo, Mara? La vida hoy es... te da muchas cosas maravillosas, pero te da otras que tienes que enfrentar con inteligencia, porque si no te hunde. Pero a todos, tengas una condición o no la tengas, ¿no? Lo que no se vale es señalar, estigmatizar, discriminar y hacer una serie de cosas. Juzgar. Lastimar. Eso no lo puedes hacer, sí, porque desafortunadamente haces a una tercera persona víctima, cuando en realidad la que quieres lastimar es a la otra. O sea, yo me imagino que estas publicaciones, en realidad el morbo iba sobre mí e hicieron víctima a mi hija, que es lo que sí me parece terrible. Y nunca me quise acercar a un tema legal. Sí lo pensé, sí lo consideré. Pero ¿cómo no? Pero no lo he hecho porque es darle una importancia que no deben de tener. Mi hija y yo somos mucho más fuertes que eso. Y nosotros enfrentamos eso desde la ciencia, no desde las pendejadas de los chismes.
Y bueno, y de repente, bueno, Historias Engarzadas, que exitazo, jefa de información, o sea, no tenías tiempo de nada. Sí. ¿Cómo es que decides pasarte a noticieros? ¿Y cómo es no perder la credibilidad de periodista, de espectáculos? Porque no es lo mismo, porque piensan que los espectáculos es sentarte y leer. Sí, y no, así es enterarte, es saber, es conocer. Cuando le tienes respeto a tu oficio, pues, sí, efectivamente. Yo por eso digo que el periodista es periodista, no importa en la fuente que esté. Y el que no es periodista en ninguna fuente. Entonces, No. cambias a política, Sí. 10 años ya en política, más unos cuantos que le sumes de espectáculos. ¿Cómo Pues es? digamos que en las notas duras, ¿no? Más que política, porque no me he dedicado al análisis político propiamente, sino a la nota dura, que me gusta. Además, me gusta mucho la velocidad de las noticias, la inmediatez. Me gusta mucho escarbar, ¿qué más hay? No fue fácil, el cambio no fue fácil para nada. ¿Por qué lo decidiste, Mónica? Pues en ese momento estaban ocurriendo una serie de cambios en el área de espectáculos ya de por sí. Y yo, a través de Historias Engarzadas, cada vez quería hacer más otras cosas. Quería hacer otro tipo de entrevistas. Quería otro tipo de personajes. Y Pati, otras historias. Quería otras historias. Ya quería hacer más cosas. Quería contar otras cosas. Y entonces Pati todo el tiempo me estaba deteniendo. Me decía, sí, está muy bien, me parece muy interesante que quieras hacer unas historias engarzadas de chucha perengana, pero acuérdate que este es un programa de espectáculos. Y yo ya lo quería sacar de los espectáculos. Y en realidad yo lo que quería era sacarme a mí de los espectáculos. Claro. Eso era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Entonces, porque quería... Ya no te llenaban, pues ya no porque te llenaban. necesitaba más. Quería hacer otras cosas. Y entonces un día propongo hacer un programa de historias engarzadas, o en el formato de historias engarzadas, cuando viene el huracán Stan, que devasta el estado de Chiapas. Me acuerdo que yo veía a mis compañeros en la televisión, mis compañeros de noticias, y porque fue una cobertura durísima y muy dolorosa para todos, porque, híjole, o sea, aquello se llevó, o sea, ese huracán se llevó, fue terrible, las imágenes eran horribles, y entonces yo cuando lo veía, yo decía, yo no sé en qué momento vi una escena en Hechos donde el reportero literalmente se quita todo lo que traía de reportero y de plano se pone a ayudar a la señora a la cual él estaba cubriendo, él estaba cubriendo la tragedia. Y entonces yo hago un programa que se llama El Dolor de Informar. Y me voy a donde las estrellas eran los reporteros, los camarógrafos, los corresponsales internacionales, cubriendo una tragedia. En vez de contar la historia de Mara Patricia Castañeda, conté la historia de aquel que se tiene que quitar el chaleco de reportero para ponerse el chaleco de rescatista. Y entonces sacamos un programa completamente diferente, que se llamó El Dolor de Informar, en Historias Engarzadas, en ese formato. Y me manda un mail Nacho Suárez, el vicepresidente de Noticias en ese momento, dándome las gracias por haber rescatado esa forma, digamos, claro, o hecho este homenaje al trabajo de toda su gente de Azteca Noticias, y por ahí me deja en el aire ¿nunca has pensado venirte a trabajar a Noticias? Y en ese momento pues le contesté el mail, le di las gracias. Evidentemente no era el momento. Siempre había pensado que quería irme a trabajar a Noticias, siempre, pero ese no era el momento. Hasta que un buen día, pues el momento llegó. Y entonces, en lo que Ventaneando hacía una serie de cambios, y hubo Ventaneando Azteca América, y hubo Ventaneando no sé qué, y en ese ir y venir de cambios de conductores en unos lugares y en otros, a mí me ofrecen irme a Noticias ya radicalmente. Me siento con Pati. Y yo creo que para ella no fue ninguna sorpresa. No. Y pues, además nunca hubo esto de que estoy viendo cómo me voy. No. O sea, no, porque ella sabía que yo quería ya decir otras cosas. Ella ya me había dicho alguna vez, tú te vas a ir de aquí. Tú eventualmente te vas a ir. Ella me lo dijo. Es una maestra para ti. Y entonces, pues nada, hice mi cruce a Noticias. Que el primer año no fue muy fácil, porque luego pues, no te aceptan tan fácil, ¿no? Y además
entré por la grande, entré como titular de Hechos AM con Alejandro Villalbazo. Tuve muchísimo apoyo por parte del director de noticias, de Alejandro Villalbazo, por supuesto, de muchos compañeros, muchísimo apoyo, pero de otros muchos no. Y lo que más trabajo te cuesta, y tú lo sabes mejor que nadie, es construir el hecho de que tengas mucha credibilidad en una fuente no significa que la vayas a tener en la otra. Y había que volver a empezar. ¿Algo que le quieras decir a tus seguidores, a tu gente, pues a tu muchísimas público? gracias por seguir esta conversación, pero más que nada muchas gracias a ti por considerarme en este espacio tan lindo, tan personal tuyo, y sabes que para ti no nada más mi cariño, mi respeto inmenso y mi admiración siempre. Gracias. Y tú sabes que también mi admiración, mi respeto en todos los sentidos, Mónica, y que bueno, pues esta es tu casa. Gracias. Y que siempre seremos grandes compañeras. Siempre. Y aquí estaremos una para la otra. Y risa, como siempre. Y risa, tequileando. Gracias, mi querida Mara. Gracias. Mónica Garza, Gracias. aquí, en Casa de Mar. ¡Bravo!